Pues nos han hecho llegar estas últimas horas varias preguntas. Les animamos a que si tienen alguna duda de algunos de estos temas que tratamos a veces aquí, meteorología, clima, astronomía, paleontología, que nos la hagan llegar. Si podemos, les contestaremos, les resolveremos la duda. Si no, pues nos disculparemos e intentaremos buscar quien se la resuelva. Nos han hecho llegar varias, porque lo cierto es que la actualidad científica en este sentido ha tenido muchos argumentos durante los últimos días. Nos han preguntado, por ejemplo, por el tema de uno de esos famosos eslabones perdidos. Ya explicaremos lo nefasta de esta expresión, de la evolución humana, que ha aparecido en Israel un fósil que confirmaría la hibridación entre neandertales y cromañones. Hay un montón de cosas que contarles de la evolución humana en los últimos años, porque ya sabemos que el ser humano en las últimas etapas de evolución no era una sola especie, sino varias especies. No estamos hablando de razas, estamos hablando de especies de homínidos que convivieron. Ahora solo queda una, el Homo sapiens sapiens, pero hubo un momento en el que convivieron unas cuantas, cada vez se descubren más. Nos han preguntado por temas de tornados, de huracanes, una temporada de huracanes todavía tranquila, con lo cual esperamos, bueno, creemos, no es que esperemos, a ver si, ojalá, y sea muy tranquila, pero nos tememos que va a ser una temporada tardía, como pasó el pasado año. Nos vamos a centrar hoy en dos temas de astronomía que nos han preguntado. Uno, de momento, los titulares estos de descomunal objeto se acerca a la Tierra. Bien, de primera, cuando vean ustedes en un titular algo así como un asteroide potencialmente peligroso significa que efectivamente, que si por el tamaño impactara contra la Tierra sería peligroso. ¿Eso significa que hay peligro real de que impacte contra la Tierra? La inmensa mayoría de las veces no. O sea, decir, vamos a ver, un camión es potencialmente peligroso para la vida humana si la vida humana está cruzando por la autovía cuando circula el camión, o si el camión se mete en un sitio donde no debe meterse y hay peatones, por ejemplo. Ahora, si el camión va por donde tiene que ir y la vida humana va por donde tiene que ir, hombre, es potencialmente peligroso en ese sentido. No significa que vaya a provocar un peligro inminente. Bien, en este caso, el pedrusco del que le estamos hablando sí sería potencialmente muy peligroso. De hecho, si llegara a impactar contra la Tierra, pues lo mismo teníamos que hacer borrón y cuenta nueva. Igual este sí que era el que acabara con. Se trata de un objeto procedente de la nube de Oort. Como le hemos hablado en alguna ocasión, le recordamos, el Sol, planetas cada vez más alejados. Todos esos planetas están aproximadamente en el mismo plano, ¿vale? O sea, así es como si cogiéramos el Sol y ahí pusiéramos un folio en el centro del Sol, y todos los planetas giran aproximadamente ahí. Hay alguno, como Plutón, que está torcido respecto a la eclíptica, ese plano. Al margen de todo eso, muy lejos, está lo que se llama el cinturón de Kuiper, que sigue estando en ese plano, sigue siendo un cinturón, pero mucho más lejos. De hecho, pues algunos objetos que se están descubriendo poco más allá de Plutón ya son del cinturón de Kuiper. Pero luego todo eso está englobado, como si fuera un huevo Kinder, ¿vale?, en una nube inmensa, que es lo que se denomina la nube de Oort.
A partir de ahí ya entraríamos en el espacio interestelar, o sea, se acaba el dominio del Sol, el viento solar ya no llega hasta más allá, etcétera, etcétera. Las dos sondas Voyager ya han cruzado este límite, la heliopausa, que se denomina bien. Pues esa nube de Oort tiene miles de millones de objetos, más grandes, más pequeños, tal, que de cuando, curiosamente, a pesar de lo lejísimos que está, todavía tienen una vinculación gravitatoria con el Sol. Es decir, pertenecen a nuestra vecindad aunque estén muy lejos. Y estando tan lejos, ¿por qué pertenecen a nuestra vecindad? Porque es que la siguiente vecindad está muchísimo más lejos todavía, ¿vale? Bien, tienen una conexión gravitatoria con el Sol muy débil, pero esa conexión existe. Y cuando, por cualquier cosa, alguno de esos objetos se desestabiliza, digamos, en su movimiento, puede caer hacia el Sol. En este caso va a caer y va a dar la vuelta, pero en forma de cometa, pero no se va a acercar mucho al Sol. De hecho, la vuelta la va a dar aproximadamente a la altura de Neptuno. Con lo cual, lejitos, Neptuno y Saturno, lejos. ¿Esto cómo es posible? Vamos a, digamos que, imagínense ustedes una rotonda, podemos darle la vuelta a la rotonda por el carril del medio o por el carril de fuera. Bueno, pues digamos que en este caso las va a dar por el carril de fuera, con lo cual, por lo que a nosotros respecta, bien, porque no va a ejercer una influencia gravitatoria importante, porque no va a liar ninguna en la Tierra, y bien porque si no se descuajaringa por el camino, que puede pasar todavía, no sería la primera vez, pues estaríamos hablando posiblemente del cometa más grande, más brillante de los conocidos. Esto sería en el 2031. Hay tiempo para preparar la cámara de fotos, 2031, estamos hablando de 10 años, cuando veríamos este enorme cometa. Para que se hagan una idea del tamaño, el pedrusco que acabó con los dinosaurios del cráter de Chicxulub, estamos hablando de que era una piedra de entre 10-15 kilómetros, no más. Y en este caso estamos hablando de un objeto de entre 300 a 350 kilómetros. Estamos hablando de un señor pedrusco. Y para que se hagan ustedes a la idea de lo lejísimos que está, es que la órbita, o sea, llega a las inmediaciones del Sol, vuelve a irse. ¿Cuándo volverá de nuevo? Entre 400.000 y 1 millón de años. Es decir, para la próxima vez que ven, o sea, si pueden verlo en el 2031, intenten tirarle fotos, porque lo mismo para la próxima vez que vuelva les va a ser un poquito más complicado, ¿vale? Lo decimos. ¿Y cuál era el otro argumento? Algo así como la astronomía descubre una estructura que no debería existir. Este tipo de titulares aparecen algunas veces, seguro que han oído ustedes eso de: la ciencia ha demostrado que un abejorro no puede volar. No, eso no lo ha demostrado la ciencia. ¿Por qué? Porque obviamente el abejorro vuela. La ciencia no puede demostrar que una cosa que se está pasando no es posible que pase. En todo caso demostraría que es mentira, o tendría que decir la ciencia. Vamos a explicarlo. Vale, ¿y qué es lo que quiere decir realmente? ¿De dónde sale esto de que el abejorro no puede volar según las leyes de la física? Efectivamente, un abejorro no podría volar según las leyes de la física como vuela una cigüeña. ¿Por qué? Pues porque una cigüeña, un águila, una gaviota tiene un diseño estructural de vuelo que hace que pese lo menos posible y tenga la mayor superficie alar posible. Un buitre, por ejemplo, pues planea porque tiene unas alas enormes de grandes y además ayuda de las corrientes de aire ascendente. De hecho, un buitre en tierra o pilla una de esas corrientes de aire ascendente o le puede resultar muy complicado volver a despegar. Bien, un avión también tiene esas alas para volar. Vale. Ahora, lo del abejorro es lo mismo que si dijéramos que la ciencia ha demostrado que un helicóptero no puede volar según la ciencia. Sí, perdona, el helicóptero vuela, pero el sistema de vuelo del helicóptero
no se basa en lo mismo que el avión, se basa en el giro de las hélices y no en la superficie sustentante de las alas. Exactamente igual le pasa al abejorro. ¿Qué pasa? Pues que ahora la astronomía se ha encontrado con que hay una estructura de galaxias, no es la más grande, ni mucho menos, estamos hablando de 3.300 millones de años luz, que según lo que se suponía de la cosmología no debería existir. ¿Por qué? Porque se supone que todo está en un punto geométrico de dimensiones nulas, lo que se llama el Big Bang, y todo eso se expande. Bien, pues se suponía que si nos separamos lo suficiente, si lo vemos con la suficiente distancia, el universo debería de tener el mismo aspecto aproximadamente, miráramos a donde miráramos, con lo cual no deberían existir estructuras que fueran muy grandes, ¿vale? Es decir, es como si tuviéramos una paella con todo mezclado. No vale ponerle los langostinos después de adorno, una paella con todo mezclado. Bien, si nos acercamos mucho, vale decir, pues aquí vemos un guisante, aquí vemos un mejillón y aquí vemos granos de arroz. No, pero si nos separamos lo suficiente, pues veremos que en esta zona hay aproximadamente 15 guisantes, 2 mejillones, 3 langostinos, y en esta zona aproximadamente lo mismo. Es cuestión de perspectiva. En el universo igual, digamos. El problema es que están apareciendo estructuras enormes, de grandes, que se suponía que estas estructuras no debían tener en ningún caso más de 1.200 millones de años luz. Y la última que ha aparecido tiene 3.300 millones de años luz de punta a punta. El año luz, le recordamos que es una medida de distancia, es lo que tarda la luz, o sea, lo que recorre la luz en un año. Estamos hablando de distancia, no de tiempo. Pero el caso es que han aparecido estructuras más grandes. De hecho, la más grande de todas tiene en torno a los 10.000 millones de años luz. Esto significa que efectivamente habrá que ver cómo, habrá que ver por qué, y habrá que adaptar algunas ideas previas que teníamos de cosmología. Pero no es que se haya descubierto una estructura imposible, es que tendremos que adaptar las hipótesis que están para eso, es decir, cogemos la hipótesis y la intentamos verificar. Y si la hipótesis tiene errores, pues habrá que adaptarla. Un día le hablaremos de estas, del por qué el universo no es homogéneo, sino que tiene sitios en los que se acumula mucha materia, sitios como uno que hay al ladito de la Vía Láctea, en los que hay un enorme vacío, y materia que se la denomina materia oscura porque sabemos que tiene que estar por ahí, porque digamos que pesa, hay determinados movimientos que solo se pueden explicar si existe esa materia oscura, pero no hay manera de detectarla. Por lo que respecta a nuestra barriada, pues estamos en verano. Habrán notado una bajada de temperaturas durante el fin de semana. Mal no ha venido. Como ven ustedes, tenemos esa zona de bajas presiones muy activa en la zona del Cantábrico, que ha propiciado esa inclusión de aire fresco, vamos a dejarlo por ahí, en altura, que ha propiciado esta bajada de temperaturas que ya por desgracia se va a acabar. En la zona norte sobre todo ha habido precipitaciones, pero como ven tenemos una espiral prácticamente perfecta girando en la dirección contraria a la aguja del reloj, como es la obligación de todas las zonas de bajas presiones. Es esta zona de aire frío. ¿Qué es lo que vamos a tener ya a partir de mañana? Pues si ven ustedes, esta masa de origen africano en los próximos días va a ir ganando espacio hasta pillar toda la parte sur de la península ibérica. Aire cálido que va a hacer, entre otras cosas, que se retire esta masa de aire frío, con lo cual volveremos a las temperaturas por encima de los 35 grados. Tenemos esa zona de bajas presiones, como ven ustedes ahí, y luego tenemos, bueno, un auténtico pandemonio que se está formando en el centro del Atlántico, que prácticamente no nos va a afectar. Como ven, nosotros vamos a seguir con las bajas presiones de origen térmico, mucho calor, y por otra parte, poco viento, y esa situación anticiclónica con el anticiclón de las Azores. Y ya iremos contándoles qué pasa con esa
enorme conflagración que tenemos ahí de frentes ocluidos en esa zona de bajas presiones del Atlántico. Como ven, no va a haber posibilidades de precipitación durante toda la semana, y la temperatura ya a partir de mañana vamos a ver cómo va a ir subiendo, y de cara al fin de semana volveremos a la senda de los 35 grados aproximadamente. Lo peor, como lo decimos, de nuevo, esas noches tropicales tórridas que van a hacer que sea muy difícil conciliar el sueño. Viento flojo en general, de componente atlántica, casi siempre, ya sea noroeste, oeste o suroeste. Pero en cualquier caso, lógicamente, cuando venga del suroeste será un viento mucho más cálido que si viene del noroeste. El tiempo para mañana y para los próximos días, poco nuboso o totalmente despejado, con temperaturas en ascenso, más notable en la temperatura máxima. Por mi parte nada más, si les apetece y no tienen nada mejor que hacer, nos vemos mañana a la misma hora. Hasta ese momento cuídense, sean felices, insistimos, si tienen alguna curiosidad, alguna duda, háganosla llegar y no me sean infieles.